Muy bien, iniciamos la grabación. La herida de abandono. Generalmente muchos piensan que la herida de abandono tiene que ver con orfandad o tiene que ver con solamente los padres que estuvieron totalmente ausentes o algo por el estilo. No es solamente esa idea, porque el abandono tiene muchas formas, ¿no? Por ejemplo, padres excesivamente trabajadores también traen una herida de abandono. El haber confiado o el haber cambiado de escuela, ¿sí? Y haber tenido, qué sé yo, una misma profesora por mucho tiempo y de repente te cambian de escuela, pues entonces tú experimentas como un abandono. También o sea, son como especies de duelos, pero son muy diferentes. Cuando te toca despegarte de alguien que, que funcionaba para ti como contención, cariño, apoyo, afirmación, y sobre todo ternura, todas estas cosas, cuando no tienes quien te las provee, pues entonces te sientes como abandonado. A nivel espiritual esto también se ve, ¿no? Vamos a tratarlo hoy desde todos los ángulos. ¿Y por qué lo trabajamos de todos los ángulos? Porque necesitamos ver cómo esto se manifiesta en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y en nuestros pensamientos. Entonces, partimos del abandono como esa definición de sentir que alguien tenía que proveernos de algo y se negó a dárnoslo. O se rechazó, no solamente se negó, sino que rechazó hacerlo. Ya va, que hay alguien me está pidiendo el enlace. Tenemos. Aquí hay alguien que quiere una invitación. Pues vamos a añadirlo por acá. Ok, ok, ya lo envié. Entonces, vamos por acá. Aquí hay alguien que pidió. Perfecto. Vamos con esto. Si yo siento que necesito la provisión de afecto, cariño, protección, guía, y no la tuve, me siento abandonado. También en el caso de las personas que de alguna manera sienten que tuvieron a sus padres, proveyeron económicamente, pero algún día le dijeron, oye, quiero pasar tiempo contigo, y los rechazaron, no solamente sintieron el rechazo, sino sintieron el abandono. Cuando alguien te prefiere en comparación con otra persona, tú te sientes abandonado, ¿sí? Entonces, esta experiencia es más ruda de lo que imaginamos porque genera en nosotros un miedo. ¿Cómo se guardan estos miedos? Esto es lo primerito que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo se guardan estos miedos? Estos miedos se guardan en el cuerpo, pero se guardan en el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático activa los mecanismos de eh, pelea y huida. Cuando estos mecanismos se activan, entonces, ¿qué sucede? Cada vez que en mí está la sensación de recibir cariño, siento temor, porque pienso que se va a ir. Y cuando lo siento, no creo. ¿Con qué mecanismos me protejo para esto? Con control, con un poco de narcisismo, pidiendo mayor atención para comprobar que realmente sea cierto, pero también empiezo a sentir desconfianza y desconfianza, dependiendo de desde donde yo quise y esperé recibirlo. Entonces el abandono se ve desde allí. Si yo tengo una figura de la cual lo he recibido, pues es muy probable que yo sienta este vacío, esta sensación de inseguridad, de, de rechazo, esta sensación de preferencia de otros con respecto a mí, esa sensación de poca contención, de que no sé cómo contener mis emociones y quisiera que hubiese alguien que me ayudara. Pues fue efectivamente lo que yo necesitaba. Entonces, esta clase, si esta masterclass que se llama Herida de Abandono, está creada desde esta experiencia. El tener que caminar solo
el tener que avanzar cuando esperaste algo de alguien, ¿sí? Ahora, hay dos cosas que esperamos de nuestras figuras primarias, que son papá y mamá, que es protección, sustento, alimento y contención emocional, protección de los peligros. Sustento se trata de alimentación y contención emocional es que cuando el niño sufre algo que le duele, que le afecta, que le preocupa, que le hace daño, ¿qué hace? Pues se refugia en mamá, se refugia en papá. Cuando no tiene ese refugio, efectivamente siente que no tiene contención, o sea, dejen a un niño solo y ustedes quédense un tiempo solos y cuando estén por mucho tiempo solos empiezan a sentir la necesidad de que alguien tiene que estar, de que necesitan comunicarse con alguien, de que alguien debe estar y se activa pues nuestra herida de abandono. ¿Por qué? ¿Por qué no la herida de rechazo? Y sí la herida de abandono, porque la herida de abandono se muestra en soledad y la herida de rechazo se muestra en sociedad. Son muy diferentes y se disfrazan muy bien. Y cuando yo en un espacio solo empiezo a sentir que me siento desprovisto, sin la capacidad o sin el apoyo para yo poder resolver ese momento de fragilidad o ese momento de vulnerabilidad, pues tengo que revisar si he vivido una herida de abandono. Entonces, con eso damos inicio. Herida de abandono. Las creencias que se activan. Vamos por allí primero. Necesito controlar. Como yo no puedo elegir si alguien se queda, ¿cuál es mi mecanismo? ¿Cuál es mi creencia? Debo controlarlo. Debo saber cuándo, dónde, con quién está, qué está haciendo esta persona. Porque de esta manera aseguro que si se va yo voy a estar preparado. ¿Sí lo están viendo? El control aparece como una forma de yo protegerme, no como una forma de hacer que la persona se quede. Es la forma de yo saber si en algún momento se va, yo voy a estar preparado, pero no es cierto, es una mentira, es una creencia. Entonces, estas imágenes las van a tener en su material de apoyo. Necesito controlar. Si controlo todo, no me dejarán ir. Es decir, si yo proveo a los demás de lo que yo necesito que me provean a mí, ellos se van a quedar porque se van a sentir como yo esperaría sentirme. Me cuesta soltar y confiar. La incertidumbre me genera ansiedad. No sé si están viendo la imagen bien o si necesito que la amplíen. Si necesita que la amplíen, alguien me lo dice para hacerlo y de esa manera darles la mejor resolución. Oh, hola Jonathan, sí, ¿puedes ampliarlo un poquito, por favor? Claro que sí, para eso estamos. Necesito controlar. Allí está. ¿Se ve mejor? Muchísimo mejor. Vamos así. Gracias, gracias, Griseli. De verdad que sí. Entonces necesito controlar. Si controlo todo, no me dejarán. Pero si controlo también sé si lo van a hacer. Y si lo van a hacer, espero estar preparado. Pero es que nadie está preparado para el abandono. ¿Por qué? Porque el abandono es algo que uno no espera que suceda. Uno desea que las personas se queden. Y entonces necesito controlar, es una creencia con la cual yo creo que puedo manejar la situación. Y es una creencia irracional. ¿Por qué irracional? Porque el control no hace que las personas se queden, el control hace que se vayan, que se cansen. La necesidad, cuando tú empiezas a ver, un segundito para aquí controlar algo que yo, ok. Cuando alguien no te responde un mensaje, te lo deja en azul, te deja en visto y empiezas a preocuparte, ¿por qué no me respondió? Porque tienes una necesidad de control. Y cuando sientes esto, no sientes miedo al rechazo, sientes miedo al abandono. El rechazo es solamente la primera máscara de lo que en el fondo se siente. Entonces, la incertidumbre me genera ansiedad. Entonces, valga la muletilla del entonces, cuando yo no tengo respuesta del otro lado, yo necesito hacer algo. ¿Cómo lo logro? Entonces, si es si es una pareja afectiva o si es una persona con la que tengo una conexión sentimental,
Si yo no logro lo positivo, tengo que lograr lo negativo, pero algo tengo que lograr. Entonces, yo empiezo a sentir que como alguien no me da respuesta, yo insisto hasta que la da. Y quizá la respuesta sea la peor. Oye, ¿por qué me fastidia? ¿Por qué? Basta. Allí obtuve la respuesta. Y cuando la obtengo, pues entonces, ¿de qué me di cuenta? Me di cuenta que la persona me rechazó, que no quiere estar conmigo y eso significa a mí más que rechazo, abandono. Ahora, como el tiempo de incertidumbre no lo supe manejar, ¿qué hago? Empiezo a generar control, a apoyar, como decimos, ¿no? A intentar eh, estimular la presencia del otro. Oye, ¿qué? O sea, respóndeme, dime, haz, ¿sí? Y nosotros lo vemos en todos lados. Sucede en el trabajo, sucede en la familia, sucede en las parejas, sucede en las vidas religiosas, sucede en nuestros grupos de apostolado, nuestros grupos de evangelización, sucede en todos lados. Cuando vemos personas que, que empiezan, ¿y por qué no me respondió? ¿Y por qué no lo hizo? Y se vuelven tan preocupadas, ¿verdad? Que pasan de la preocupación a la neurosis por la respuesta, pues lo que único que obtienen es tener control. ¿Por qué? Porque la incertidumbre los pone mal. Y esa, la mejor manera de manejar esa incertidumbre es en soledad. Cuando tú aprendes a manejar la incertidumbre en soledad, aprendes a gestionar el abandono. Es decir, que alguien no solamente te rechaza, porque eso va a pasar siempre, sino que alguien no va a estar. ¿Por qué? Porque nuestras figuras primarias también se van a ir un día y lo vamos a vivir como duelo, pero también ellos van a abandonar la vida, van a abandonar este plano y van a pasar a un plano diferente. Y vamos a sentir abandono. ¿Por qué? Porque aun cuando yo tenga, ya sea adulto o ya sea mayor o lo que sea, yo siempre en una figura voy a encontrar contención emocional. Es decir, si tengo un amigo, si tengo una amiga, entonces, ¿qué hago? En esa persona yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y empiezo a hablar y allí encuentro algo de contención. En la escucha del otro hay contención, pero cuando no la hay, empieza a generar incertidumbre. Oye, tuve un mal día en el trabajo, entonces, ¿con quién lo hablo? ¿Con quién lo digo? ¿Con quién lo... Empieza esa incertidumbre y cómo la maneja? En soledad, en soledad. Ok, pasamos a la segunda. Tengo que manejar aquí dos pantallas para hacerlo cada vez mejor. No soy suficiente. Vean esto. Si fuera mejor, se quedaría. Nunca soy suficiente. No merezco amor tal y como soy. Si fuera mejor, entonces siempre en la segunda, la no soy suficiente, pretendemos que nuestra versión de nosotros hubiese sido otra, nuestra realidad fuera diferente. Y es mentira, porque si la otra versión de nosotros hubiese sido diferente, se enfrentaría a las mismas dificultades en la vida. Una versión de nosotros no hace diferente la vida, una versión de nosotros hace diferente la vida que vivimos dentro de nosotros. Vean la diferencia, porque creer que una versión de nosotros hace diferente al mundo, no, el mundo se sigue moviendo de la misma manera. Una versión diferente de nosotros lo único que hace es cambiar mi mundo interno, gestionar mi mundo interno. Y eso hace que lo que sucede dentro de mí es lo único que sucede y es de lo único que yo puedo tener control. Después vamos a pasar a la otra, miedo al rechazo. Ahí aparece como fundamento. Evito mostrarme tal y como soy. Y si soy más callado, y si soy más extrovertido, y si tengo más cuidado de lo que digo, y si me expreso con más, y si fuera más líder, y si no hubiese hecho eso, ay, si no hubiese sido tan torpe, y si fuera más joven, y si tuviese más cabello, y si tuviese los lentes más pequeños, o si hubiese tenido más dinero, entonces empiezo a generar versiones alternativas de mí que no sirven no son adaptaciones reales. Y como adaptaciones reales, las personas conocen esto. Cuando tú te muestras ante el otro y no te muestras tal como eres, generalmente obtienes rechazo, porque no se ve genuino. Tanta contención de ti mismo hace perder la naturalidad, la espontaneidad.
y lo genuino de tu persona. Me adapto para ser aceptado, me aterra que me rechacen o me ignoren, es posterior, ¿veo? Y es donde nosotros vemos, o sea, muchos piensan que el rechazo es principal ante lo otro y es invertido en el espacio solitario, que es a lo que más le temo, a esa vida sola, sin conexiones, a esa vida sola, sin referentes, a esa vida sola, porque ya el entorno no quiere estar conmigo, lo único que hay es abandono. Todos, como dice, se salen del barco, abandonan el barco. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Empiezo a generar creencias alternativas para ver cómo controlar, porque esa es la tarea de la mente. Nuestra mente genera control y para tener control genera alternativas y diferentes creencias. Y una de estas, como les decía, la primera, necesito controlar. La segunda, no soy suficiente. La tercera, miedo al rechazo. Me cuesta confiar. Entonces tú ves a alguien que la información nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Oye, ¿y qué pasó aquí? Y aun cuando las personas a las que se le acercan no les quieren hacer daño, aun cuando el entorno solamente es lo que es, siempre sienten, ¿y por qué faltó esto? ¿Hizo falta algo más? ¿Me faltó algo a mí? Y juntan las demás creencias junto con esta. Confío poco, aunque deseo conectar. Entonces, y con el dinero, y con las personas, y tú estás lo suficientemente preparado, y tú eres lo suficientemente persona, tú sabes más que yo, tú sabes, ¿sí? Y empiezan a mostrar un mundo de inseguridades, por eso les cuesta confiar, porque por dentro se sienten inseguros. ¿Por qué se sienten inseguros? Porque no saben cuál es la versión adaptativa que les va a dar esa felicidad. Hay una versión de nosotros, ¿verdad? Una versión natural, espontánea, agradable, conectada con nuestro ser, que nos va a brindar felicidad. Como lanzamos una y la otra y la otra y la otra, no sabemos cuál de todas nos puede proporcionar esto. Entonces, yo pudiera generar una en la que fuese el intelectual, y esa no me... Después aparece una en la que el humilde, bueno, acepto lo que sea. Y así voy creando versiones, 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 y eso que genera en mí inseguridad. ¿Por qué? Porque no puedo ser yo. Y si yo no, y si en un mundo en el que no puedo ser yo, no soy feliz, tampoco puedo confiar en ese mundo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O alguno se ha desconectado? ¿O alguno ya me abandonó? Ok, vamos con la otra. Espero que me fallen. Como sé que alguna figura importante para mí en algún momento desapareció, no se hizo responsable, o lo que le faltó, yo lo percibí como muy importante en mi vida, pues entonces no es muy bueno confiar. Y como no es bueno confiar, es mejor, como dice, apunta hacia lo negativo y acertarás, ¿sí? Piensa mal y acertarás, dicen. Vamos a otro. Busco aprobación. Hago lo que otros quieren para que no me dejen. Me importa demasiado la opinión de los demás y necesito validación para sentirme bien. Entonces, uno tras otro, son creencias que se van compactando y que me dan a mí una personalidad, una manera de actuar en la vida. Cuando yo, todas estas creencias limitantes, porque son limitantes, pero no son las creencias limitantes generales, son creencias adaptadas de la herida de abandono. Todas estas creencias las pongo como forma de resolver, porque no hay que ver que esto fue malo y fue macabro, no, fue lo que mi mente utilizó como solución, ¿sí? Esto no es que, wow, utilizaste la creencia más tonta, la más ridícula, o sea, o sea, teniendo 1000 opciones, teniendo inteligencia, elegiste lo peor, no sé qué, no. Tu cerebro buscó soluciones y estas soluciones fueron respuestas adaptativas. Esta respuesta no se adaptó a tu situación y no funcionaba. Ahora, en eso, como te decía, vamos a hacer el recuento. Vamos por acá. Necesidad de controlar,
no soy suficiente, miedo al rechazo, me cuesta confiar, busco aprobación y pasamos, vamos para acá. Soy dependiente, necesito a otros para sentirme bien. Mi felicidad depende de alguien más. No sé cómo estar solo o sola. Esto ya lo acaba de decir hace un momento. Y, y bueno, qué bueno que algunos están tomando notas. Estas imágenes se las voy a pasar tal cual están allí para el material de apoyo y lo puedan desarrollar. Pero la dependencia aparece como una forma de, ¿y si no proveo a los otros de contención, seguridad y alimento? Pues me van a abandonar. Entonces, ¿en qué me vuelvo yo? En alguien que tiene que hacerlo y se forza a hacerlo. ¿Para qué? Para que se queden. El brindar todas estas cosas, todas estas seguridades, inclusive el complacer se vuelve para otros, pues se vuelve un camino para resolver. ¿Y qué obtienen? Dependencias. Pero no dependen ellos de él. Él genera dependencia. Ella genera dependencia. Yo genero dependencia a través de la provisión de doy. Esa provisión que yo doy no es más que aquello que yo necesité. Me aferro y tengo miedo a perder. ¿Perder qué? La pareja, perder los amigos, perder los hijos, perder el trabajo, perder libertad, perder el carro, perder la casa. Perder se vuelve para mí terrorífico. ¿Por qué? Porque si lo que tengo ayuda a que las personas se queden, pues lo mejor es tener. Y lo segundo, como lo hablamos en la clase de los tres venenos, los tres, sí, los tres venenos que originan la infelicidad, que nos hacen infelices, y es el apego. Entonces, cuando yo vivo una herida de abandono, yo vivo un apego evitativo o un apego ansioso. Si el apego es evitativo, yo me relaciono, pero no confío porque en cualquier momento tú te vas y esas personas no consolidan una relación. ¿Sí? Es decir, me involucro y yo te dejo primero antes de que tú me dejes. Yo me voy de aquí antes de que tú mm, me, antes de que tú elijas dejarme. Y entonces se vuelven evitativos. Es decir, llegan hasta cierto punto y después abandonan. Pero hay otros que se vuelven ansiosos. Entonces, las personas sienten que alguien le brindó cariño, protección, contención, ternura, apoyo, etcétera, y entonces empiezan, ¿y dónde estás? ¿Y qué haces? ¿Y estás bien? ¿Y estás bien? ¿Y estás bien? ¿Sí? Y la pregunta más común para generar control en el otro es, ¿y estás bien? ¿Llegaste bien? ¿Estuviste bien? Es para, más que para saber si está bien, es para saber si estás allí. Hay una diferencia entre preguntar, ¿estás bien? Y otra en, ¿estás allí? Cuando la pregunta se vuelve una forma de conexión ansiosa, pues allí hay herida de abandono. Entonces, prefiero una relación que me duele que quedarme solo o sola. Aguanto más de lo que debería por miedo a perder y me cuesta poner límites. Entonces, esa por allí. En el centro y final de esta lámina, me siento irrisible, siento que no importo. ¿Y qué siente una persona cuando no importa? ¿Sí? ¿Qué emoción surge? ¿Sí? ¿Qué sentimiento, qué emoción? Escríbanlo allí, por favor. También lo pueden escribir por acá los que están en TikTok. ¿Sí? Voy al chat. Escuchar la realidad pega y hacer que corra, no sé. Angustia, está bien. Dolor, eso está mejor todavía. Escriban allí en el chat. ¿Por qué? Porque sus respuestas son parte de las incógnitas de otros. A ver, invalidación de la relación, ansiedad, incertidumbre, tristeza.
Entonces, ese dolor, ¿sí? Ahmed, ese dolor que yo siento cuando la realidad me rechaza y siento que se activa mi herida de abandono, se convierte en rabia. Esa tristeza se convierte en rabia. Y entonces, ¿qué me vuelvo? Irrisible, empiezo a enojarme con facilidad. Empiezo a enojarme, ¿por qué? Porque lo que vivo por dentro es dolor. Entonces, por eso me exaspero más rápido, me enojo más rápido, reacciono con más intensidad porque por dentro lo único que hay es dolor. Nadie me ve, nadie me elige. Y eso genera dolor. No tengo un lugar importante. Y bueno, pues el único lugar en el que vamos a ser importantes y nadie nos lo va a quitar es el cementerio. ¿Sí? En ese lugar nadie nos va a querer mover. ¿Sí? Y ese lugar nunca lo vamos a abandonar. Así que eso de que nadie me ve, nadie me elige, no tengo un lugar importante, allá hay un lugar que nos espera y ese lugar no va a poner a otra persona, ese lugar va a ser para ti y una vez que estés allí nadie te lo va a quitar. Y las personas que te rodean no se van a ir tampoco. Así que ese es el único lugar en el que las personas no se van. Ahí me le da risa. Ok, vamos ahora, ¿qué se ve? Jonathan Ansiedad quiere constante. preguntar. Dígame. Claro que sí. Ajá, bueno, yo lo voy a compartir desde la experiencia que estoy viviendo. Eh, yo he estado acompañando a una persona que desde su realidad es esto que estás hablando, yo digo, ay Dios, esto realmente es lo que ella siente. Primero, porque sí, ella vivió herida de abandono de parte de sus padres y ha generado un apego conmigo, ¿sí? Ok. Y dentro de eso, de ese apego, cada vez, por ejemplo, ahorita es el mes de agosto, yo salgo porque tengo otras actividades fuera y ahorita más con la situación de lo de La Guaira, nosotros entonces la persona comienza a sentir claro porque no sé qué, porque usted luego no va a estar y no sé qué, y el apoyo, y su situación es, bueno, bien delicada porque ha sido a partir de abusos y cosas muy fuertes. Pero todo esto que tú estabas señalando, digo, o sea, cómo yo que estoy viendo que esta es su realidad realmente, puedo acompañar cuando ella dice, claro, no soy suficiente porque a usted le va a importar a los demás y yo soy como la basurita. O sea, imagínate que hasta Hasta en ese punto esa llegó. realidad. Sí, y luego lo de la manera en que comienza a relacionarse es de lastimar y además es claro porque yo no soy importante, yo no soy insuficiente, porque claro, con la realidad mía, ¿quién va a estar? Entonces, de verdad que en este momento me está costando el acompañar, o sea, sabiendo que está viviendo, ahorita tengo la claridad que ciertamente toda esta, la herida de abandono manifestada clarísimamente viéndola, o sea, de verdad que sí. Entonces, el cómo acompañar a una persona que por supuesto está remarcada por la herida de abandono, ¿ya? Porque desde chiquitita fue abusada por sus propios padres, y no uno, sino los dos. Y después al crecer también abuelos, tíos, o sea, todo eso. Wow, sí, yo he escuchado esa Pero, historia. pero dentro de esa realidad luego acercarse a mí, entonces eso genera y a mí no me está haciendo sentir bien. Claro, ok. Cuando una persona vive una herida de este tipo y como tú lo estás viendo, Ujú. y empieza a actuar desde la herida, vean esto iba más adelante, ¿no? Pero vamos a adelantarlo gracias a tu pregunta. Cuando la persona actúa desde la herida, produce un efecto igual al de su herida, es decir, que las personas se alejen. Cuando actuamos desde la herida,
todos estos síntomas que estábamos hablando ahí, ahorita lo vamos a ver en la manifestación. Entonces, al final te incomodas y te toca tomar distancia. ¿A ella qué crea? ¿Qué creó con su herida? Una identidad. Al crear una identidad, pues ella tiene que vivir para esa identidad. La rechazada, la abandonada. Y cuando vive para esa identidad, toda su inteligencia se mueve alrededor de esto. Por eso se vuelve, como tú dices, utiliza palabras de baja autoestima, empieza a herirse, empieza a comunicarse de manera inadecuada o también hasta despectiva hacia ustedes, ¿sí? O hacia ti, porque al decirte eso, pues tú dices que te intenta, te cuestiona en tu caridad, en tu entrega, empieza a cuestionarte y pues al final pues tú terminas desconectándote. Entonces, lo primero, su herida no es su identidad, porque si es su identidad, ella va a vivir para crear este círculo de rechazos y abandono, rechazos y abandono. ¿Por qué? Porque es su identidad y así va a vivir para siempre, ¿sí? Ahora, vamos a las manifestaciones y cómo superarlo, pues yo te justamente de aquí van a ver las herramientas también, pero la llave que a ti te gustó mucho y la hemos usado antes es el amor compasivo. Vamos con las manifestaciones, porque realmente muy buena tu pregunta. Oye, ¿qué hice yo aquí? Pum, aquí está. Entonces, ansiedad constante. Se vuelven personas constantemente aceleradas en el pensamiento, en el trabajo, en la acción. Andan se ven su ritmo respiratorio, su ritmo cardíaco. Cada vez que vaya a hablar, deténle y dile, respira y después hablamos. Y si en su lenguaje se vuelven a hablar, también se ven manías, manías como que, bueno, me voy a agarrar la nariz, empiezan a agarrarse la nariz, empiezan a agarrarse las uñas, empiezan a morderse. Sí, eso es ansiedad constante. La pierna, tiqui, 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 tiqui. Bueno, Carolina, que le caiga el guante, que se lo plante. No, y esta yo no sé si todas van para ti, pero esta va muy clara para allá, porque todavía van a avivarse memorias y recuerdos. Entonces, volvemos. La ansiedad constante se ve en manifestaciones físicas. Y bueno, entonces, si no están con las manos, se agarra la nariz, se agarra una oreja, los pies, siempre tienen algún tipo de tic o tienen algún tipo de manifestación física. Allí tú ves que la persona está en estado ansioso. Si su lenguaje es muy acelerado, está en estado ansioso. Si su respiración lo está, si su tono de voz se eleva, realmente se dispara, ¿no? Relaciones difíciles, baja autoestima, con lo que tú dijiste, no, yo soy como una basurita, miedo al futuro, esa persona se va, y si ya no está, y si se enferma, y si se enferma, y si se muere, y si en mi trabajo no me quieren, y si... Ok, sí, Stephen. Esta gráfica es impactante y describe muy bien la situación. ¿Tienes alguna ayuda? Sí, vamos con el amor compasivo un poquito más adelante. Vuelvo hacia acá. Vamos con otro. Necesidad de validación, esfuerzo por agradar, dificultad para soltar, ¿verdad? Entonces, reconocer estas creencias es el primer paso para sanarlas y construir relaciones desde el amor y no desde el apego. Entonces, esta primera imagen es algo que hay que reconocer, hay que integrar. ¿Y qué necesito decirme a mí mismo? Parte de esto está en mí. Y no como error, sino como solución de un problema. Fue una solución, fue una manera de encontrar la luz y encontrar solución. Aparece como solución, no como problema, porque cada vez que lo enfocas solamente como problema, pues es algo que quieres arrancar y entras en lucha contigo. Cuando entras en lucha contigo, no resuelves, creas un conflicto más. Ok, vamos a la siguiente lámina. Esto va a estar muy bien. Vamos con la segunda parte. La herida de abandono, manifestaciones emocionales, dependencia emocional. Se conecta con la necesidad de aprobación, miedo a la soledad, idealización de la pareja.
wow, no, es lo mejor, y cuando falla es lo peor, o sea, así mismo. Sí, eso en algunos lo llaman borderline, trastorno límite de la personalidad, y es que las personas nos impactan demasiado y después son lo peor, ¿no? Pero en la herida de abandono, recuerda que esto no es una gráfica quirúrgica para que todo el mundo la tiene igual, no. Tiene cosas, tiene elementos y puede tenerlos todos, puede tener algunos solamente. Entonces la idealización de la pareja, idealizamos a este, idealizamos al otro, idealizamos esa figura de la cual también nos sentimos desprotegidos y abandonados. A veces esa figura que idealizamos no es más que una pareja, pero también puede ser la de mamá o la de papá. Busca validarse externamente. Evitación y distanciamiento, mantener distancia emocional. O sea, no se involucran con otras personas y evitan hacerlo. Aunque la conexión afectiva es lo más sano para estas personas, ellos mantienen la distancia emocional y que utilizan como mecanismo de protección racionalizar mucho. Temor en la intimidad profunda, que los lleguen a conocer, que las personas reconozcan el miedo en el que vivan, que puedan desahogarse libremente, que puedan ser ellos mismos. Ya creo que aquí hay alguien que se quería agregar, pero no sé. No. Entonces, autosuficiencia excesiva y rechazo anticipado. ¿Qué es el rechazo anticipado? El pensar que la situación tiene que ver con que ellos no quieren estar conmigo. Lo que tú decías, Grisel. Es decir, frente a la posibilidad de que tú te vas a ocupar más de una vez, dices, no, ya no quieres estar conmigo, yo no te voy a importar, yo no soy suficientemente importante para ti. La única manera es que el terremoto me hubiese caído única y exclusivamente a mí. Y de esa manera tú te enfocarías en mí. Vamos con lo otro. La necesidad de controlar personas, esta es una lámina desde otro enfoque. Situaciones, personas, ansiedad, incertidumbre, ansiedad por incertidumbre, manipulación sutil. ¿Cómo es la manipulación sutil? Empiezan a hacer lo que ella te dijo. Oye, es que yo no soy suficiente, yo soy como una basurita. ¿Para qué? Al final lo que quieren de ti es decir, oye, no, yo me voy a quedar contigo, yo te voy a dar más tiempo. Y hay personas que también lo viven de otra manera y entonces dicen, no, es que yo tengo este problema y este otro problema y no sé qué más. ¿Y qué quieren de la otra persona? Yo te ayudo, yo me quedo contigo, yo te protejo, ¿no? Un estado víctima, pero aparte de la víctima hay una manipulación sutil, es decir, yo te llevo a un lugar donde yo pueda tener control de ti. Por eso es la manipulación solamente te lleva a un espacio donde yo pueda manipularte. Entonces, en persona, tú, Grisel, que eres religiosa, perdona que lo diga, pero va a ser un ejemplo para todo. O cuando estamos como guías, ¿qué sucede? Cuando intentamos acompañar a alguien en ese camino, ellos confunden la empatía con cargarlos emocionalmente. Entonces, que la sensibilidad no sea la suficiente. Por eso hay muchas veces que hay que personas que hay que meterle un corrientazo, ¿verdad? Hay que sacudirlo porque si no, uno no termina siendo una guía, sino termina empeorando su situación. ¿Y cómo las empeora? Pues validando. Y esa es la manipulación, que valide su situación hasta que diga, bueno, sí, tu pobrecita, y de una vez cae, ok, ya me aceptó mi guión, me compró mi historia, ahora vengo yo, ya me compró, ahora yo te voy a vender cómo mantener la historia, ¿no? La rigidez corporal, tú lo ves en las personas al caminar, en su manera de ser, eso es otro de las manifestaciones. ¿Y eso qué significa? Que bueno, como tienen que cargar con esa preocupación, con esa vigilancia y con ese estado de hipervigilia sobre cómo manejar y cómo involucrarse en las situaciones, pues oye, voy a mm, se manejan rígidos, se le ven en sus hombros, se le ven en sus brazos, en su manera de caminar. Se, y bueno, eso es una de las manifestaciones. Complacencia o sacrificio. Vamos a ver, una vez que podamos determinar que tenemos una herida de abandono, ¿cuál sería el trabajo para mejorar? Sí, muy bien, muy bien. Vamos más adelantito. La pregunta está muy bien y yo sé que muchos lo han identificado porque las láminas creo que son lo suficientemente claras, ¿no? Poner necesidad de otros primeros, dificultad de decir que no,
miedo al conflicto y descuido propio. ¿Cuál es el descuido propio? Yo dejo de cuidar mi salud mental, mi salud física, y después mi cuerpo me lo manifiesta. Empiezan a haber problemas de salud, empiezan a haber disociaciones, empiezan a haber conflictos laborales, empiezan a surgir en mí ideas un poco, a veces hasta persecutorias, ¿no? Y si no están pendientes de mí, si no lo van a hacer, ya pasa de roles más elementales como son los familiares y los afectivos a roles es un poquito más corporativos, laborales, etcétera. Vamos aquí con los disparadores. Vamos con el uno. Uno, ¿dónde está? Aquí. Disparador, la separación física y emocional. El rechazo, la crítica, activa la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala de una vez genera como respuesta inmediata cortisol y adrenalina. Entonces, cuando tú sientes esto, de inmediato la persona entra en estrés, no, en ansiedad porque su nivel de adrenalina, ¡pum!, se dispara. Entonces, el elemento físico es la amígdala, que está aquí, no esta, sino la que está acá. Una vez que sientes separación física, emocional, rechazo, crítica, indiferencia, vean esto, separación física. Para resolverlo, primero tenemos que ver qué proceso hay allí para poderlo detener. ¿Cómo lo detenemos? Sabiendo en qué parte del proceso nosotros perdemos la autonomía. Entonces, una vez que sentimos separación física, emocional, rechazo, crítica, indiferencia, se activa la amígdala. Estoy en peligro. El abandono equivale para una persona con herida de rechazo profunda, equivale a que alguien le tenga con un arma enfrente y le diga, te voy a matar. Equivale a estar al borde de un precipicio y lanzarse. Equivale a que esté frente a un león y el león tenga un mes sin comer. Respuesta emocional, miedo intenso, ansiedad, tristeza profunda, desamparo, inseguridad. Y se activa el sistema límbico. Entonces se generan todas las respuestas de adrenalina, cortisol. ¿Y qué hace el sistema límbico? Genera emociones. Esas son las emociones. Una vez que la amígdala se activó, después pasa, hay tres cerebros, el neocórtex, el límbico y el reptiliano. El límbico genera emociones. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Miedo, tristeza, ansiedad, desamparo, inseguridad. Se convierten en sentimientos también, ¿no? Entonces, allí aparece 30, no sé qué me hizo ChatGPT que que colocó eso, los 30 puntos, no sé por qué. Pero una vez que esto se activa, vean, la amígdala, el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, y de una vez perdemos control absoluto de nuestra racionalidad. Y por eso los ves con respuestas erróneas, lo ves alzando el tono de voz, lo ves inclusive intentando casi que agredir con sus palabras. Se vuelve una conducta defensiva. Ahí pasa al otro. Aferramiento, cleaning, sí, cuando agarran a las personas, no me suelte, no te vayas. Sí, hay algunos que de una vez se muestran en eso, van por la calle y si pues, lo ves mucho en los celos, ¿no? Los celos son una respuesta sofisticada de la herida de abandono. Entonces, ¿qué hace la persona? De una vez la toma del brazo y no me suelte. Y que se llama el cleaning, la evitación de intimidad, autosabotaje, control excesivo, dependencia. Y esta es la respuesta de lucha y huida que ya se ha consolidado. Entonces, eso por allí. Y luego pasamos, ya va. Bueno, ahí estamos. La creencia central, no soy suficiente, me va a abandonar, no puedo confiar, estoy solo, y se da una consolidación cognitiva. ¿Qué es la consolidación cognitiva? Cuando yo hago de este ciclo mi manera de actuar y mi manera de vivir, entonces se da una consolidación cognitiva. Me siento solo, creo que estoy solo y estoy solo.
Entonces, cuando tengo las tres experiencias, la experiencia emocional, la experiencia mental y la experiencia sensorial, ¿sí? Visual de que las personas no están y que al final se terminaron de ir. ¿Por qué? Porque tampoco se van a querer quedar. Entonces se da una consolidación cognitiva. Y en esa consolidación cognitiva ocurre lo que narró Grisel. La persona dice que yo soy poca cosa, yo soy una basurita, no existe más nadie, de verdad ustedes deberían ocuparse de todo el mundo, de mí no. Empieza por la manipulación. Cuando tú, por razones de prioridad, por razones laborales, por razones pastorales, por razones de todo tipo, tú terminas tomando la opción de elegir al que está más desprovisto y necesita más apoyo inmediato, la persona de una vez consolida toda su situación. Siento, creo que me van a abandonar, me siento rechazada. Pasa a la ansiedad, miedo, a la respuesta emocional, miedo, angustia, ¿verdad? Ansiedad, y después empieza a la conducta defensiva. No, pero es que a usted no le importa, como a ti, que casi termina por decirte, oye, tú no valoras mi dolor, tú no lo sientes, para ti no te importa, tú no deberías ser, no deberías ni estar ayudando a nadie, porque si me miras a mí, ¿cómo lo vas a hacer? No es un ataque de pánico, no es un ataque de pánico, ¿sí? Ahí es una conducta defensiva. Y después pasa a la creencia central, la creencia se consolida. Y cuando una creencia se consolida, se convierte en identidad. Y al convertirse en identidad, las personas necesitan vivir este ciclo para definir su vida a diario. No en algunos momentos de su vida, para hacerlo a diario. Y cuando lo hacen a diario, ¿en qué se convierte? En una construcción cognitiva, en una conducta establecida, y que dice Joe Dispenza, que a esta teoría me gusta mucho de él, dice que cuando el cuerpo aprende a hacer algo, le dice al cerebro, no te necesito, y lo hace solo. Entonces, cuando usted hace esto, ya usted no necesita el cerebro para detenerse, el ciclo está consolidado. Necesidades ocultas de la herida de abandono. Aquí viene el cómo resolverlo. Si yo descubro mis necesidades, empiezo a saber cómo cubrirlas. Ya va un segundito que quiero aquí agregar algo. Ok. Consistencia. Es decir, ¿por qué necesitamos consistencia? Es decir, que las personas que fueron nuestros cuidadores, que fueron nuestros protectores, debían estar y lo estuvieran. Ahora, esa necesidad no la pude tener. Si significa que yo en el pasado yo no tuve una bicicleta y no pude, porque no me la dieron y porque no pude comprarla, significa que el resto de mi vida voy a ser infeliz porque no tuve la bicicleta. No, significa que en aquel momento no fui feliz por tenerla, pero en este necesito darme la consistencia yo, es decir, brindarme a mí lo que yo esperé recibir. Y aquí está lo que me preguntó Griselli y lo que me estaba preguntando Stephen. ¿Cómo ese amor compasivo se hace real? ¿Cómo se convierte en obras? Cuando yo me doy lo que yo esperé recibir. ¿Y qué es? Consistencia, estabilidad emocional, confianza y un entorno predecible. Pero si yo soy impredecible, ¿por qué? Porque estoy bien y tengo que generar, y ahí tiene que haber un problema, tiene que haber una dificultad, porque para mí estar bien no es confiable. Para mí estar bien no es algo que yo sienta natural, agradable, ¿sí? Pues entonces, ¿qué voy a generar? Un estado alternativo que afecte eso y a que, donde todos terminan yéndose. Y eso se llama seguridad y protección. ¿Qué es lo primero que me debo dar? Seguridad y protección. Seguridad y protección. Vamos con el siguiente. Validación interna. Reconocer el propio valor.
autoaceptación incondicional. Es decir, a pesar de que me equivoco, yo me acepto. A pesar de que me equivoco, yo no me invalido. Es decir, que yo me equivoco no me hace un fracasado. Que yo me equivoque no me convierte a mí, o sea, que yo haya tenido un error no me convierte en un error a mí. Que yo, que algo no me salga correctamente o que yo me equivoque no me hace un torpe. No, cometí una torpeza, pero no soy un torpe. Esa es la autoaceptación incondicional. Confianza en uno mismo, seguridad interior. Esto también tiene su otra lámina, es decir, desde qué posición yo construyo esto en mí, pero estas son mis necesidades. Si yo tengo una herida de abandono, estas son mis necesidades. Y yo no puedo buscarlas en otro lado, sino en mí mismo. Porque yo tengo que brindarme lo que esperé del entorno. Esa es la gran pregunta que yo me debo hacer. ¿Cómo actuaría yo si hubiese recibido lo que esperé de afuera? ¿Cómo cambiaría mi vida? Entonces, yo empiezo a dármelo. Esta es muy importante. Cuando los niños se enojan mucho, cuando los niños están frustrados, cuando los niños reciben una mala noticia, cuando los niños son golpeados o ocurre un evento traumático, a través de sus padres, y claro, el ejemplo que puso Griseli es muy importante, esta persona no lo recibió, recibió algo peor, recibieron regulación emocional, eso se llama contención. Les enseñaron algunos le pueden enseñar a decir, ¿qué sientes? Oh, siento rabia. Ah, bueno, ok. Cuando a los niños se les enseña a identificar sus emociones, y la contención viene eso, de calmarse, sostenerse uno mismo, comprender los miedos y validar los sentimientos. Entonces, Stephen, aquí es una de los principales núcleos del amor compasivo. Identificar lo que siento, calmarse, comprender mis miedos y validar mis sentimientos. No valido mi historia, no valido mis necesidades, valido mis sentimientos. ¿Para qué? Para que mis sentimientos llenen mis necesidades. ¿Por qué? Porque si yo valido solo mis necesidades, me convierto en un narcisista. Yo tengo necesidades, o sea, ya está validada. Yo necesito validar son los sentimientos con las que esas necesidades empiezan a llenarse. Vamos para la otra. Autenticidad y aceptación. Ok. Autenticidad y aceptación. Ser visto verdaderamente. ¿Cómo soy ser visto verdaderamente? Yo me muestro con lo que tengo. Es decir, yo me muestro con mis talentos, con mis habilidades. Yo me muestro tal cual soy. Y a eso yo le doy un valor. Tanto un valor social como un valor emocional. Mostrar vulnerabilidad sin miedo. Si lo que tanto cuesta es decirle a la pareja, tengo miedo de que algún día te vayas, dígaselo. No. Hay veces que hay que decirlo. ¿Para qué? Para saber que eso es lo que realmente sucede cuando uno lo convierte en palabras. Y amarse uno mismo es ese amor compasivo. Significa que yo empiezo a reconocer que en mi vida el lenguaje del amor es el lenguaje con el que me comunico conmigo. Y solamente puede brotar hacia afuera cuando eso está lleno. Una de las maneras como sé yo que una necesidad está cubierta es cuando yo puedo brindarla. Es decir, ¿cómo yo puedo brindarle seguridad a alguien? Cuando yo me siento seguro de mí mismo. ¿Cómo yo le brindo a alguien confianza? Cuando yo soy una persona confiable. Cuando yo brindo autenticidad, cuando soy auténtico. Cuando le muestro a alguien resiliencia, cuando yo soy resiliente. Pero eso solamente brota de ese cultivo de amor compasivo. Stephen, sí, la clase está quedando guardada y va a ser compartida. Autonomía e independencia. Confiar en las propias capacidades. Esto funciona mucho en el ámbito laboral. También
para enfrentar las dificultades. Tomar decisiones propias, fortalecer la autoestima, no depender excesivamente. Entonces, en la herida de abandono aparece la dependencia, especialmente en la toma de decisiones. Necesitamos consultar tantas veces a los jefes, tantas veces a los supervisores, tantas veces a los otros, que se nos olvida tomar decisiones por nosotros mismos. Cuando tenemos una pareja y no queremos que se vaya, dependemos de ella y no tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque si toma esta decisión y se va, pues no es muy bueno. Entonces, no tomamos decisiones. Y como les dije la vez pasada, el poder en la relación, ¿quién lo tiene? No solamente, no el que tiene más dinero, el que tiene más amor, lo tiene el que necesita menos. ¿Y por qué necesita menos? Porque es capaz de decir, hasta acá te necesito, pero hasta acá también yo me necesito a mí mismo. Y hasta acá también te necesito a ti. Cuando reconoce esos límites, tiene en sus manos la capacidad de manejar esto. Pertenencia y conexión, sentirse visto y escuchado, relaciones sanas y seguras, intimidad emocional, ¿qué es? La capacidad de yo contar con alguien a quien yo le pueda transmitir las cosas y que no me sienta juzgado, no me sienta señalado, que si me tiene que sacudir un poco y poner corriente para que despierte, pues eso es parte de la amistad, pero yo puedo mostrarme sin salir de allí y imaginando que fue una tragedia contar mi situación. Compañerismo genuino, es decir, no entrar en competencia, no entrar en comparación, no generar inseguridades y sospechas en el ámbito laboral y disfrutar de lo que se hace en el conjunto. Cuando, ¿qué me funciona a mí? Involucrarme lo necesario, saber lo que solamente necesitas saber y descubrir que en el trabajo hay compañeros, pero no hay amigos. Eso que permite que el día que el amigo se va, pues, ¿qué más? Se fue. Pero yo no puedo hacer nada, la empresa fue la que lo despidió, no yo. Yo no puedo sentir ni culpa ni nada, puedo solidarizarme con su situación y decirle, oye, mire, por aquí hay una solución, quizá ayudarle a conseguir una respuesta, pero hasta cada uno llega hasta donde llega. Vamos a ver. eh, que se vaya lo que se tenga que ir y que llegue lo que tenga y que se tenga que llevar. Jaja. Muy cierto. A mí me pasa, asumo el trabajo de los demás y bueno, entonces allí van viendo todos esos rasgos que le impiden realmente tener esa autonomía que necesitamos. Las manifestaciones, ya que hay, no, tenía una llamada por WhatsApp, pero es de mi hermano. Relaciones de dependencia, vamos a ir. Estas son las manifestaciones. Relaciones de dependencia, apego ansioso, que ya se los había dicho, miedo a la soledad, necesidad constante de validación y control excesivo. Estas son láminas desde diferentes, unas más simplificadas que otras. Relaciones de evitación, miedo a la intimidad, distancia emocional, autosuficiencia defensiva y compromiso superficial. Relaciones caóticas, altibajos extremos, dramatismo, falta de estabilidad, conflictos constantes y ciclos de ruptura y reconciliación. Aquí pues cada uno trabaja desde lo que está observando. Yo vi algunas cosas precisamente mientras trabajaba la clase, a veces uno identifica, ok, aquí me pasó, aparece. Cuando uno empieza a profundizar en los materiales y empieza a escuchar con detenimiento, se da cuenta. Entonces uno dice, pero si en mi vida pasó esto, ¿por qué puedo sentir esto? Simplemente falta una situación. Es como dice el Guasón, ¿sí? El Guasón dice, ¿qué es lo que lo llevó a la locura? Un mal día, un mal día. ¿Qué es lo que todos necesitamos para a consolidar una alteración, un mal momento, un ciclo autodestructivo o un trastorno? Un mal día. Un mal día consolida cualquier cosa porque se puede convertir en una identidad. Las relaciones aisladas, autoprotección extrema, evitación total de vínculos, soledad elegida, dificultad para confiar. Y aquí está la gran pregunta. Ya.
¿Qué pasaría en tu vida cuando empieces a darte todo lo que siempre esperaste recibir? Esta pregunta es para trabajo individual. ¿Qué pasaría en tu vida cuando empieces a darte lo que siempre esperaste recibir? ¿Y qué son? Validación, reconocimiento, contención, seguridad, cariño, ternura, afirmación, digamos, validación de las emociones, validación de los sentimientos. ¿Qué sentiría? Libertad, como dicen. Se siente satisfacción. Entonces hay que elegir hacerlo. Y ya no hay que buscarlo en otro lugar. Hay que elegir hacerlo y se construye desde adentro, para todo. Se construye desde adentro. Y esa construcción desde adentro que permite que no tengas miedo a que se vaya. Esa es la gran ventaja y solución definitiva para esto. ¿Por qué tienes que construirlo desde adentro? ¿Por qué? Porque una vez que lo construyes desde adentro, no tienes miedo a perderlo, no tienes miedo a que se vaya, no tienes miedo a que tenga que conectar con el rechazo. Entonces, les dejo la pregunta para que escriban allí en el chat, como ya lo están haciendo algunos. ¿Qué pasaría en tu vida cuando empieces a darte lo que siempre esperaste recibir? Grisel, esta es la pregunta que tú le vas a hacer a la amiga tuya. ¿Te gustó? Me encantó. No, tú tienes un orden bien bonito. Tu pregunta está muy bien formulada, tu caso, tu situación, muy bien. Pero esto tiene la secuencia que permita las soluciones, que permita la... Y entonces espero que vaya en la secuencia en la que tú quieras aprenderlo también. Ser plenamente feliz, creo que felicidad. Las láminas se las voy a enviar por WhatsApp, sí, yo se las envío a todos. ¿Es posible sanar una herida de abandono sin acudir a terapia? ¿Qué estrategias son efectivas? Jonathan, yo siento satisfacción porque puedo hacerlo, pero no olvido el momento de rechazo. Entonces, no sé cómo se llama eso. Hoy lo aprendí. Hay una palabra que activa el recuerdo traumático. Cuando hay una frase que activa el recuerdo traumático, vamos sí, una frase, no, cuando hay ah, ya, recuerdo traumático. Try, trigger, se llama en inglés. Flashback, ¿sí? Un flashback somático o trigger. Es decir, existe un, un evento difícil en nuestra vida. Existe uno peor y existe el actual. Cuando, por ejemplo, María Emilia dice esto, que de repente percibe algo y ¡clum! Activa ese recuerdo, se llama un trigger. El trigger no es más que un activador de los recuerdos anteriores. ¿Y cuáles son esos? El primer recuerdo, el recuerdo más difícil y el recuerdo actual, la sensación actual. Por eso se vuelve tan intenso. ¿Qué, ¿qué se puede hacer en ese momento? Se separa el momento actual de toda la historia. Por ejemplo, yo recibí el disparo en la mandíbula y fue cuando dos motorizados bloquearon mi paso y bueno, ¿qué sucedió?
Después de eso, yo seguí conduciendo, pero al seguir conduciendo, cada vez que pasaba un motorizado, yo no iba a entrar en pánico, porque eso era un trigger, eso es un trigger. ¿Qué hice yo? Yo separé el hecho. Yo tenía una camioneta y esa camioneta, al volverme a sentar en ella para conducir, no activaba un recuerdo. Yo dije, eso fue un hecho. Cuando tú separas el evento traumático de la experiencia actual, no hay trigger, no hay flashback somático. Entonces, ¿qué haces? Tú al presente le das el valor de la experiencia presente y al pasado le das el valor de la experiencia del pasado. ¿Qué te tienes que dar en el presente? ¿Yo qué me di? Confianza. Yo confío en que tengo el control de nuevo, estoy al volante y claro, la imagen física me ayudó muchísimo. Estoy al volante de específicamente del mismo carro, quizás hasta en las mismas ciudades. Volví a pasar por el lugar donde pasaron las cosas porque obligadamente era una ruta, pero el trigger lo vencí atravesando y reconociendo que aquel lugar era aquel lugar y que mi experiencia de manejo, de conducción, aun cuando vuelva a tener otra camioneta, aun cuando hoy lo revivía, o sea, al buscar el término, estoy conduciendo y me siento quizá desorientado en algún lugar, pudieran activarse esas memorias. Eso es un trigger y no es el evento pasado, pero el evento pasado se activa con una sensación, un olor, un color, un, una palabra, ¿sí? Hay veces que dice, oye, todo iba bien hasta que tú dijiste esta palabra. Y eso es un trigger. No, yo iba haciendo todo bien, de repente olí como que, no, sabía esta cosa. Eso es un trigger. ¿Y qué haces tú? Identificas que es un trigger. No es el evento que ha conducido tu vida. ¿Qué te das? Confianza, te das contención emocional. ¿Por qué? Porque tienes que dártela. ¿Cómo no darte contención emocional? ¿Por qué? Porque yo después de eso fui a varias cirugías. En una de esas me tuvieron que extraer varias piezas dentales, perdón, igual bucales. Cuando empezó a haber sangre abundante, se activó esa memoria, el trigger estaba allí. ¿Y qué hice? Me di contención emocional. Lloré, expresé lo que sentía, ¿verdad? Y volví. No sabía de mindfulness, no sabía no había completado la carrera de psicología, solamente me di lo que yo necesitaba para ese momento. Y yo que le dije a mi hermano que está en un lado, yo le dije, ya va, necesito calmarme. Solamente esto me trajo un recuerdo que me alteró. Todas las demás cosas las manejé, pero este recuerdo no lo sabía manejar. El sabor a sangre abundante en mi boca activó un trigger. Pero yo también tengo la capacidad de decir, eso es, o sea, la sangre de este momento y ese sabor y todo esto solamente evoca una cirugía, una extracción de piezas, no el evento traumático. Claro, eso requiere que tengas un poco de conciencia sobre ti mismo, que tengas la posibilidad de que cuando sientas que se eleva esa palpitar de corazón, ese ritmo cardíaco, todo eso, encuentres la llave. Y la llave siempre es la respiración. Pero vuelve a lo mismo. Yo me di lo que yo necesitaba para ese momento. ¿Y qué me di? Contención, validación emocional. Me siento triste, me afecta, ¿sabes? ¿Y qué me di? Apoyo, confianza, seguridad. Y a través de eso, vuelves. Tú no puedes lograr separarte del trigger si no te das, si no resuelves esta pregunta, darte lo que esperabas recibir. ¿Qué esperaba yo recibir en el momento traumático? Que yo no estuviera solo, que hubiese aparecido, no sé, un familiar, un amigo y hubiese agarrado el carro y yo lo salvo y yo lo hago. No, no lo había. Y como no lo había, lo único que tenía en ese momento era a mí. Ahora, cuando tú vuelves a eso esa pregunta que hizo María Emilia, yo me doy cariño, yo me doy ternura, yo me doy amor, pero hay momentos en los que tengo un trigger. Entonces yo me doy lo que necesito. ¿Qué necesito para el momento? Y eso es lo que debemos hacer en esas circunstancias, en esas coyunturas, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Se me olvidó el nombre de la palabra, cuando algo está en esta situación. Pero bueno, allí
En ese momento en el que tienes que pasar de un estado a otro, tú te lo dices, ¿qué necesito darme? Ok, vamos con la siguiente lámina. Estas son las afirmaciones positivas para la herida de abandono. Vamos por acá. Me amo, me acepto emocionalmente, soy suficiente. Tú dices, pero es que las afirmaciones para mí son como decir unas palabras mágicas que no tienen magia y que no funcionan. Las afirmaciones son verdades que te dices y que no te has terminado de creer. Repito, son verdades que te dices y que no te has terminado de creer. Y hasta que no actúes de una forma en la que te las puedas creer, no serán verdad. Seguirán siendo, esas palabras no funcionan. Yo no funciono así. El día en el que sientas lo que estás diciendo como una verdad, ese día se convierte en verdad y se convierte en sanación, se convierte en salud, se convierte en equilibrio, se convierte en conocimiento. Me amo, me acepto incondicionalmente, soy suficiente. Cuando una persona se dice esto y lo vive, realmente su entorno, ¿quién no se va a querer quedar al lado de alguien que se ama, se acepta y se siente suficiente, que no tiene que validarse, que no tiene que buscar la aprobación, que no tiene que trabajar, que no tiene que entrar en conflicto? Pero esas afirmaciones tiene que vivirlas. Las palabras tienen poder. Sí, mi valor no depende de la aprobación de los demás. Soy capaz de autosostenernos emocionalmente y cuidar de mí. Tengo derecho a pertenecer a relaciones seguras. Mi seguridad interior es inquebrantable. Cuando utilizas una frase como esta, el síndrome del impostor desaparece por completo. Mi pasado no define mi futuro. Me abro a nuevas conexiones saludables. Esas son las afirmaciones con las cuales uno construye una personalidad. ¿Para qué son esos? Para construir una personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que esas construyen una personalidad y estas otra personalidad. Las dos son palabras y las dos te las dices. La diferencia es que en unas crees y en las otras no. En las que son negativas te las crees todas y en las que son positivas te cuesta creer. Entonces el problema no son las palabras, el problema es en qué estás creyendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver,
Vamos aquí a los comentarios. Esas láminas las puedo compartir, sí. Por eso les puse el nombre, porque me cuesta mucho hacerlas como para no ponerles el autor. Porque, como dice aquí, mi valor no depende de la aprobación, pero sí el valor de mi conocimiento se puede expandir, ¿no? A alguien le va a llegar. Lo importante es que a alguien le va a llegar y va a saber de dónde salió. Eso es lo importante de todo esto, porque si lo hiciera por dinero, pues esta masterclass sería paga. Pero no, esto es algo que se entrega y, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo Griselis tenía un caso ya conocido y puede ver todo el proceso y entonces puede ver cuáles preguntas quedan en el aire y cuáles fueron resueltas. Si esto se dio, pues es un éxito nuestra clase, ¿no? Si alguno de ustedes reconoce algo en sí mismo y ve la función, pues perfecto. Sin embargo, pues vamos a ir a un breadwork en breve. Solamente quiero sus preguntas. Aunque no tengas, por ejemplo, una herida de abandonos de las figuras parentales al principio, puedes vivir algunas de estas heridas, Sí, porque no necesariamente puede marcarse en la niñez, sino en otra etapa de la vida. sí, es que las heridas a veces no, eh, siempre tienen alguna conexión con la infancia, pero eh, se trata de que en algún momento yo deposité mucha confianza y esperé mucho de algún tipo de relación con el profesor, con la profesora, con, Ujú. con mi abuela o fui creciendo un poco más y hubo un momento en el que esta sensación se volvió no muy manejable para mí y entonces me sentí abandonado. Ah, Por ya, ejemplo, tú los puedes ver en la manera en la que muchas relaciones interpersonales se manifiestan. Por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo y tú dices, bueno, tú haces esto, yo hago esto. Y tú te vas y la otra persona dice, me dejó solo. Ahí hay abandono. ah, ¿Sí ya. lo ves? Algo Sí, tan sí, simple sí. como eso. Y dice, ¿cómo me va a dejar? No, pues, que cada uno tiene que hacer. Yo tenía que correr y hacer esto. Y eso sucede mucho. Y dice, me dejó solo. El otro, bueno, hasta aquí esta relación termina entre nosotros porque hasta acá llegó, no funcionó, etcétera. Entonces dice, usted me abandonó. Yo de ahí en adelante estuve tan solo y no sé qué. Entonces, una ruptura es abandono. Una pérdida familiar es un abandono. Y así, pero finalmente tiene mucha conexión con la infancia, aunque también puede haberla en otra etapa superior, ¿no? Claro. Ahora hay muchas formas de abandono. Está el abandono porque la persona se fue, está el abandono por falta de tiempo. Entonces existen los abandonos modernos o digamos actuales como los que vivimos en las que los padres trabajan tanto que los hijos viven una forma de abandono. Mm. Igualito se vive el proceso que hemos visto. Se crean las mismas creencias Ok, porque a veces no se trata de que los hijos hayan tenido todo, se trata de que tengan lo necesario para salir adelante. Entonces, en esa preocupación de que ellos tengan lo que yo no tuve, le brindamos a los hijos una vida con la que no pueden salir adelante porque están tan sobreprotegidos que cualquier dificultad los hace sentir que están abandonados. ¿Por qué? Pero si su papá estuvo allí, su mamá estuvo allí, estuvo todo el tiempo, pues fue precisamente eso, estuvo tanto, que no le dio la oportunidad de que él mismo construyera seguridad para enfrentar la vida. Sobreprotegen tanto, que cuando les toca salir a enfrentar una dificultad o a la vida misma, sienten que están abandonados, como si los tiraran, no sé, en un desierto o en una selva donde están frente a todos los peligros. ¿Alguna otra pregunta? Ok.
Es que tengo aquí muchas. Ok. Esta inducción es muy, muy, muy importante, muy, muy importante, porque la diseñé desde esa pregunta. En las otras las he diseñado desde el contenido. Esta la diseñé desde la pregunta. ¿Cómo sería mi vida si yo me doy lo que esperé recibir? Entonces, es muy importante que mantengan sus cámaras para que yo pueda transmitirles lo mejor posible esta inducción. De esa manera yo me guío en su respiración, en su conexión y me ayuda a profundizar, inclusive ese lenguaje me permite a mí conectar con ustedes. ¿Sí? Vamos con nuestra inducción hipnótica. Hoy me doy lo que siempre esperé recibir. Así se llama esta inducción. Eh, Vamos a ver si yo puedo colocar acá. Quiero colocar algo, pero un segundito, esto es rápido. Un segundito para que pase esta publicidad. No sé si se oye allá o no. Un sonido suave. No. Ahora vamos a ver si lo puedo hacer desde otro ladito. Esto es rapidito, rapidito, rapidito. Ya se come. Uf. Ahora sí, pero tú no te escuchas. No, no te escuchas. Vamos a la estructura básica, como la hemos tenido siempre. Esta imagen, ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a respirar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a concentrar más en la manera de expulsar el aire. Que expulsemos más de lo que respiramos. Concéntrese especialmente en eso, que el aire que recibe y el aire que expulsa sea mayor. No sería bueno que nos enviaras sí, como que quieres que impactara el sistema parasimpático, pero no sería bueno que nos enviaras esa grabación.
para Sí, sí. bajarla. Yo la voy a enviar. Ahorita vamos a concentrarnos en esto. Cierren los ojos, mantengan su respiración y respira. Tomas aire y botas más del que... No necesitas hacer nada. Hazlo tú. No necesitas demostrar nada. No necesitas convertirte en alguien diferente. Simplemente respira. Inhala, exhala. Y permite que tu cuerpo pese un poco más. Cada vez que exhalas, tu cuerpo pesa más. Cada respiración comienza a apagar el ruido del mundo. Cada exhalación le dice a tu sistema nervioso, ya no tienes que estar alerta. Cada vez que botas aire, la alerta disminuye. Sientes cómo el aire entra y cómo sale. La alerta disminuye. Tu peso corporal aumenta. No controles nada. Deje que la respiración encuentre su propio ritmo. Mientras respiras, imagina que cada exhalación afloja una cuerda invisible. La tensión de los hombros, del pecho, del abdomen. Todo se empieza a soltar. Tardas más en volver a tomar aire y te tomas el tiempo para botar. Hay una inteligencia dentro de ti que siempre ha sabido cómo sanar. Y esta noche solo necesita que dejes de resistirte. Imagina que estás caminando por un sendero silencioso. No hay nadie. No existe el tiempo. Solo existe tu respiración. A cada paso, el ruido de la mente queda más lejos. Y frente a ti aparece una puerta. No da miedo. No exige nada. Simplemente espera.
Y cuando estés lista, estés listo, la abres. Al cruzarla, entras en el lugar más profundo de tu mundo interior. Es un espacio donde ninguna máscara puede entrar. Aquí nadie te juzga. Nadie espera nada de ti. Aquí no tienes que ser fuerte. Solo eres tú. Y entonces, a lo lejos, ves a un niño, una niña. Tiene la edad en la que comenzó a sentirse solo, sola. La edad en la que aprendió. Quizá debía luchar para ser amado. La edad en la que empezó a creer que no era suficiente. No dices nada. Simplemente lo observas. Observa su respiración, sus ojos. Tal vez esperas que alguien llegue. Espera que alguien llegue. Tal vez lleva mucho tiempo esperando. Y lentamente comienzas a caminar hacia él o hacia ella. No para cambiarlo, no para corregirlo, solo para estar presente. Y respiras. Ahora te arrodillas frente a esa parte de ti. La miras con absoluta ternura, sin prisa, sin exigencias, y permites que escuche tus palabras muy lento. No vine a exigirte nada. No vine a pedirte que seas diferente. Díselo con cariño. No tienes que ganarte mi amor. No tienes que demostrar que mereces existir. Ya no estás solo, ya no estás sola. Ahora estoy aquí y siente esa presencia. Esa presencia sanadora. Esta vez no me iré. Y observa cómo esa parte de ti comienza a relajarse. Quizá llora, quizá sonríe, quizá solo respira. Todo está bien.
Contén el aire, agarra aire y conténlo. Y siente cómo toda esa sensación de soledad te ha acompañado toda tu vida. Esa sensación de abandono y rechazo con la que has luchado, hiriéndote a ti misma, alejando a las personas que amas o que te han podido amar, creando resistencias, y bota el aire. ¡Ah! Deshazte de eso, deshazte de eso. Ahora abre lentamente los brazos de esa parte de ti, lentamente tus brazos, y permite que esa parte de ti venga a tu pecho, ese niño, esa niña. No la obligues, solo espera. Y cuando lleguen, abrázala, abrázalo, como siempre necesitó ser abrazada, sin condiciones, sin expectativas, sin límites, solo amor. Mientras la abrazas, mientras lo abrazas, repite internamente: hoy me doy lo que tanto esperé recibir. Y alivias. Que la respiración sea como cuando uno suspira, como cuando uno alivia, como cuando uno siente el corazón, puede respirar, no los pulmones, sino el alma. Y en ese abrazo te dices: me doy presencia, me doy protección, me doy escucha, me doy paciencia, me doy comprensión, me doy valor, me doy permiso para existir. Pero ante todo, me doy el amor que nunca dependió de que alguien permaneciera. El amor de que nunca nadie tuviera que permanecer. Nadie tiene que quedarse. Yo me convierto en ese lugar donde eligen quedarse. Ahora cada inhalación lleva luz hacia tu pecho. Luz que es presencia de Papá Dios. Luz de Espíritu Santo. Cada exhalación libera años de espera. Inhala, me recibo, exhala. Sueltas la necesidad de perseguir amor. Inhala, soy suficiente. Exhala, dejo el miedo al abandono. Inhala, pertenezco a mi propia vida. Exhala, descanso en mí. Esto es muy importante. Con cada respiración, las partes fragmentadas de tu comienzan a unirse. Ya no necesitas buscar afuera. Empieza a integrarse ese amor compasivo, esa conexión contigo, esa, ese sosiego y ese agrado de vivir dentro de ti. Lo que hoy eres capaz de ofrecer desde adentro. Ahora observa cómo esa versión pequeña de ti comienza a fusionarse con tu corazón. Ya no está frente a ti, ahora vive contigo, protegida, escuchada, amada. Y desde ese lugar profundo, pronuncia lentamente:
no como afirmación vacía, no como decisión, no desde la cabeza, desde el alma. Dejo de perseguir el amor. Empiezo a habitarlo. No necesito demostrar mi valor. Mi existencia ya tiene valor. Yo no soy el niño, la niña que fue abandonado. Soy el adulto que hoy sabe permanecer. Soy mi refugio. Soy mi hogar. Y desde este lugar elijo relacionarme con libertad. No desde el miedo, sino desde el amor. Respira una vez más, muy profundo. Permite que todo tu cuerpo registre esta experiencia. No necesitas apresurarte. Lo que has conquistado, cautivado aquí, puede acompañarte cuando abras los ojos. Lleva contigo esa sensación que puedes ofrecerte presencia, cuidado, dignidad, incluso cuando aparezca el temor al rechazo o al abandono. Cuando te sientas preparado, comienza a mover lentamente los dedos de las manos y los pies. Y respira. Mueve los dedos de las manos y los pies y respira. Mueve los dedos de los pies y las manos y respira. Haz una última inhalación profunda y al exhalar abre los ojos con calma, llevando contigo esta nueva relación por el resto de tu vida. Amén. Excelente. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te fue, Aimet? ¿Cómo te fue, Carolina? ¿Cómo te fue, Griselis? Muy bien, una experiencia súper interesante, visualizar mis propias heridas y poder realmente dar lo que estaba esperando de otros. Lindo. Aimet. Espectacular. Fue liberar muchas cosas que tenía guardadas. Fue un reinicio total. Perfecto. Eso es cuando se hace bien, cuando se hace desde el alma, desde el corazón, cuando uno está convencido de que lo que va a hacer funciona. ¿Alguien más? Yo lo leo aquí en algunos con Carolina Ordaneta, conectar con esa niña fue súper. Vanessa, excelente. Evimel. Bueno, pues hemos terminado. Por el día de hoy estamos completos. La clase queda grabada. Y yo se las voy a enviar por el grupo y a los que se las puedo enviar por individual, se los envío individual. Las láminas también se las voy a enviar, ¿sí? Me gustaron bastante y son un recordatorio que no se puede convertir en una imagen que guardo si hay algo de lo que debo trabajar, ¿sí? Se puede convertir en una imagen de recordatorio, a veces de fondo de teléfono, donde yo sé que hay algo que debo hacer. Entonces, por el día de hoy estamos genial, genial, genial. Feliz noche, bendiciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. De nada, Stephen. Las voy a pasar por TikTok y por las otras redes. Ahí póngale un comentario y un like, por favor. Y ¿Sí? la grabación también es buena, la grabación es muy buena. Envío por individual, te la envío a ti. Feliz noche, bendiciones, chao. Igual por este lado. Gracias.
Gracias, feliz noche. Feliz noche. Ah, mira, Adel, estás por allí.